Este panel trata sobre el tema de franquicias. Seguramente todos nosotros tenemos alguna noción de lo que es una franquicia. Para ver las modalidades, la complejidad y los requisitos, nos va a disertar el licenciado Jorge Oliva. Así que le doy la palabra a él. Les recuerdo que las preguntas, después de terminar los panelistas, después va a continuar el señor Rodrigo Mele, hablando sobre la franquicia de Bakery. Las preguntas las pueden formular por escrito y las hacen llegar acá para hacerlas públicas. Bueno, buenos días a todos. Me voy a poner de costado, así podemos pasar algunas pantallas. Nos toca desarrollar durante unos 30 minutos el tema de las franquicias. Yo sé que el contexto que estamos viviendo en este momento es un contexto muy difícil. Sé que es una semana especialmente difícil por todo esto que todos sabemos que está ocurriendo. Y a veces nosotros le queremos echar la culpa a la dirigencia, pero creemos que se necesita un cambio de actitud, y con un cambio de actitud Boca le va a ganar a Colón y a los brasileños la semana que viene. Vamos a hablar ahora sí sobre lo que son las franquicias y cómo pueden ayudarnos a que podamos evolucionar como empresa, esencialmente con un sistema que se ha desarrollado mucho en la Argentina, pero fundamentalmente en todo el mundo. Quiero agradecer en primer término obviamente a las entidades organizadoras, la invitación de UCIP, de FEBA, CAME, que ha hecho mucho también por el desarrollo y el conocimiento de las franquicias. El Diplomado Nacional en Franquicias es organizado conjuntamente por nuestra Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, con CAME. Tenemos a Oscar Isis, que desde el área de capacitación trabajó mucho junto a nosotros, ahora como director de programas institucionales, pero se ha tratado de sembrar desde hace muchos años el conocimiento acerca de esta herramienta de crecimiento, que es una herramienta de crecimiento que está al alcance de las pymes, fundamentalmente de las pymes. Cuando uno piensa en franquicias y piensa en el caso de McDonald's, McDonald's empezó como un solo local y no era una multinacional gigantesca que se dedicó a otorgar franquicias. Es decir, que llegar a la franquicia no tiene como presupuesto que tengamos una empresa gigantesca, al contrario, podemos llegar a tener una gran red de negocios partiendo de una pequeña posición comercial en la cual vamos a asociar a terceros para que vayan creciendo junto a nosotros. Dicho esto, vemos que el concepto de la franquicia apunta a la asociatividad empresaria, a la asociatividad entre comerciantes, basada en una marca que va a actuar como un paraguas, que va a ser un respaldo para que todos los negocios operen al amparo de esa marca, un modelo de negocios que está reconocido y probado, lo cual no quiere decir necesariamente famoso. Muy probablemente se va a hacer famoso regional o nacional o internacionalmente a través de conformar una red y va a generar para esa marca bajo la cual se explota un conocimiento importante que va a transformar ese valor intangible de marca en un valor que puede ser de millones o de cientos de millones. Pensemos lo que pueden costar marcas como la propia McDonald's, Subway o muchas marcas nacionales que han crecido mucho a la par de este sistema. ¿Cuál es la característica principal, además de tener una marca y tener un modelo de negocio que funcione? Brindar una asistencia técnica continua al franquiciado. Esa asistencia técnica es sencillamente capacitar, acompañar y supervisar. Entonces, vamos a ver que los elementos son el uso de una marca, que no necesariamente, insisto, debe ser generalmente conocida, proveer un modelo de negocios con aptitud para generar rentabilidad, transmitir ese conocimiento, brindar una asistencia técnica continua y fundamentalmente entender que la franquicia, que es uno de los contratos de asociatividad empresaria, como lo es la concesión, como puede ser el contrato de agencia, es una manera de sumar esfuerzos para poder construir algo mucho más grande entre todos. Y en un marco, como se indica allí, de independencia jurídica y económica entre las partes, de modo tal que no hay una relación laboral, no son socios, hay una relación de franquicia que justamente previene que son dos partes independientes pero que trabajan asociadamente para el logro de sus objetivos. Cuando hablamos de la empresa que otorga la franquicia, es la franquiciante; cuando hablamos de la persona que se suma a una red, es el franquiciado. Entonces vendrían algunas preguntas típicas
¿Hay algún rubro que no se pueda franquiciar? Si es reproducible, es franquiciable. Yo puedo no reproducir las habilidades de Messi para jugar al fútbol, pero puedo crear un café temático de Messi y eso sería perfectamente franquiciable. Voy poniendo cuáles son los elementos que lo distinguen y así funcionaría en una franquicia. ¿Hay un tamaño de empresa que no pueda transformarse en franquiciante? No. Cualquier empresa, micro, pequeña, mediana o grande, puede otorgar franquicias. ¿Hay algún requisito legal, además de todo esto? Hoy en día, desde agosto del 2015, nos rige el Código Civil Comercial Unificado y pone un requisito de tener al menos 2 años de antigüedad en al menos 2 negocios en el formato respecto al cual queremos otorgar franquicias. Un detalle que no es tan detalle es que la Argentina es uno de los principales exportadores de franquicias en Latinoamérica. Y la franquicia implica también una exportación de marca y de conocimiento. Por lo tanto, es una exportación con mucho valor agregado, no solamente el producto o el servicio que se brinda. Por último, no hay una figura determinada para ser franquiciante. Yo puedo ser unipersonal, puedo ser una sociedad por acciones simplificadas, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, y eso no me limita la capacidad de poder otorgar franquicias. ¿Cuáles serían mis fuentes, por qué me metería a otorgar franquicias? ¿Cuáles serían mis fuentes de ingresos? Cobrar un derecho de otorgamiento de franquicia, que es la llave que yo voy a cobrar por entrar a mi red, a mi marca. Normalmente se cobran unas regalías, que puede ser un pequeño porcentaje sobre ventas o una suma mensual fija, como para una retribución mensual por esa asistencia que brinda el franquiciante. Se cobran contribuciones publicitarias para que entre todos podamos encarar acciones para beneficio de toda la red. El franquiciante puede ser un fabricante, un importador, un distribuidor de mercadería y utiliza su red para colocar esas mercaderías, por lo tanto va a tener una utilidad en la venta de esas mercaderías al franquiciado. Va a ganar en los convenios que pueda hacer con terceros proveedores, porque una cosa es venderle a una empresa que tiene 3 locales y otra a una empresa que tiene 100. Va a poder negociar muchísimo mejor. Y obviamente que va a poder obtener en esas negociaciones corporativas ingresos adicionales por ser quien las gestiona para su red. ¿Cómo se crea una franquicia? Lo primero, se hace un diagnóstico. Es decir, vamos a ver en qué situación de mercado, de empresa, de modelo de negocio, de marca, jurídica, económica, se encuentra esa empresa que quiere dar franquicias. Se hace un análisis económico y financiero del modelo. Una vez que se determina, bueno, vamos a tener un modelo con una determinada conformación de productos, de servicios o con una oferta de un mix de servicios determinado. Luego se hace el plan de negocios. Esto es la proyección de cómo vamos a crecer, en qué regiones, con qué perfil de franquiciados, con qué nivel de inversión. Se desarrolla toda la documentación legal, sus contratos, sus acuerdos de confidencialidad, sus cartas de intención, reservas de territorio. La documentación comercial, que es la que vamos a utilizar para promover, para ofrecer la franquicia. Y obviamente, finalmente se hace todo lo que son los manuales de procedimientos y se crea el sistema de asistencia técnica. Quiere decir que el proceso de ingeniería de empresa que se aplica para poder lanzarse como franquicia es un proceso que beneficia a la empresa, otorgue o no otorgue franquicias, porque le ayuda a consolidarse y le ayuda a superar sus primeras etapas de introducción o de crecimiento para consolidarse, porque va a trabajar con procedimientos uniformes, va a revisar su imagen, va a acomodar sus cuestiones jurídicas, va a trabajar con una economía mucho más previsible. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar cuáles son los mercados, si tenemos un mercado regional, un mercado nacional, en qué paso del ciclo o en qué lugar del ciclo de vida de la empresa ésta se encuentra. Puede ser una empresa más joven, puede ser una empresa con más antigüedad. ¿Cuál va a ser el impacto de la franquicia dentro del plan general de negocios de la compañía? Quizás ustedes son comerciantes o fabricantes y tienen una red, un canal comercial de clientes mayoristas multimarca. Entonces va a jugar en conjunto la red de franquicias de su marca con ese otro mercado, entonces se va a analizar dónde evitar la canibalización o cómo potenciarse mutuamente. ¿Qué capacidad tiene la empresa desde lo estructural para brindar ese servicio de asistencia técnica a terceros? ¿Cuáles son las normativas que se van a aplicar en el destino y si son similares o no a las del país de origen? ¿Cuál es la condición del entorno
social en el lugar en el cual nosotros vamos a estar desembarcando, cuáles son las situaciones económicas en el mercado de desembarco, cuál es la situación macro, cuáles son los costos de fletes y las barreras arancelarias que van a incidir sobre la formación del precio del producto, y obviamente cuán competitivos podemos ser llegando hacia otras ciudades, otras provincias u otros países. Hay distintos formatos de franquicia. La franquicia individual otorga la franquicia para un solo punto. La franquicia mayorista, donde otorga un territorio para que se haga un desarrollo, ya sea directo o mediante otorgamiento, el franquiciado de subfranquicias en su territorio. Y franquicias de desarrollo, donde vamos a dar múltiples puntos al mismo franquiciado para que lo pueda explotar de manera directa. Los formatos: franquicias individuales internacionales, otorga una franquicia para Uruguay o para Montevideo. Una franquicia individual con prioridad a otras franquicias, le digo, ok, si vos desarrollás esta franquicia en Córdoba, tenés prioridad para desarrollarla en Río Cuarto. Una franquicia individual con prioridad de desarrollo, entonces no le doy solamente la prioridad por una zona, sino también por un territorio con múltiples opciones de apertura. Con prioridad a mayorista, quiere decir que le voy a dar quizás, si hace un buen desembarco en Asunción, le puedo llegar a dar toda la franquicia para Paraguay. Obviamente, como les mencionamos, las de desarrollo, la mayorista también llamada maestra o máster, pero además muchas veces ha ocurrido que en el desembarco internacional las empresas se apoyan en sociedades con terceros. En muchos países es casi indispensable llegar con un socio local y puede ser una manera de tener un control de la operación desde adentro o también de aprender sobre ese nuevo mercado. Y por último, puede o no estar sujeta a objetivos. Quizás uno tiene miedo, bueno, otorgo la franquicia para un territorio y no lo desarrolla correctamente o no me encuentro con un perfil correcto, y bueno, en ese caso puede fijar objetivos. ¿Cuál es el paso a paso en la negociación? El primer paso: suministramos información, pedimos información de quién se quiere unir a nuestra marca. Luego, en el avance, vamos a suscribir un acuerdo de confidencialidad y vamos a dar información más sensible sobre el negocio y requerir información más sensible sobre el potencial franquiciado. Y en la etapa de cierre se va a determinar cuál es el formato de franquicia, cuál es el territorio, cuáles son los valores que se van a finalmente manejar en el contrato, y se termina con la firma del contrato de franquicia. Antes de cerrar la exposición y bueno, darle paso también a Rodrigo que cuente su experiencia como franquiciante, quiero decirles que hay algunos paradigmas que es importante que podamos destruir de alguna manera. En primer lugar, no necesariamente una empresa extranjera va a ser más exitosa que una empresa local como franquiciante. Muchas empresas han venido desde el exterior y han fracasado rotundamente. Algunas vinieron habiendo triunfado en muchos países y les fue muy mal en la Argentina. Argentina es un país difícil y nosotros, que tenemos la localía y que nos acostumbramos a luchar en un contexto bastante complejo, también tenemos un valor agregado en esto de la localía. Yo recuerdo que en la oficina de nuestra consultora en España teníamos una ejecutiva de cuentas, una asesora comercial alemana, y un día, tapeando en Madrid, yo le dije: a ustedes los alemanes, que son tan estructurados, ¿qué es lo que más les molesta de los argentinos? Y ella me dijo que se la pasan improvisando. Nosotros tenemos todo planificado, un año, 5, 10, y ustedes nos vuelven locos porque están todo el tiempo improvisando. Y le dije: es verdad, la verdad que es así. Le digo: ¿y hay algo que les guste de los argentinos? Y ella me dijo: la capacidad de improvisación que tienen. A veces podemos lograr que... Seguro que los aplausos no son por boca, seguro que no son por boquita. A veces podemos lograr que aquello que constituye nuestra debilidad también se transforme en una fortaleza. Cuando se inician los mercados de franquicias en los países, generalmente hay un gran desembarco de empresas extranjeras. Esas empresas extranjeras llegan, se empieza a conocer el sistema y empiezan a surgir empresas locales. Nosotros hemos trabajado para varias marcas de Mar del Plata, hemos trabajado para marcas, y lo hacemos, de Mendoza, de Salta, de Rosario, de Tierra del Fuego, de Córdoba, muchas otras de Buenos Aires,
Y llegar al interior, desde el interior, muchas veces es más fácil desde las propias empresas surgidas en el interior que desde Buenos Aires, donde tenemos un mercado inmenso y donde tenemos otro tipo de facilidades. Aquí sabemos que en el interior un error de 50 metros en la ubicación del inmueble es irreparable. Un descrédito por una situación que ocurre en un negocio es muy difícil de levantar. Buenos Aires da más alternativas, pero la franquicia lo que nos permite es justamente acumular ese conocimiento general, generar estadísticas de validez para todos y tomar decisiones fundamentadas, lo que se denomina management estadístico. Hay un ejemplo que ocurrió acá en la provincia de Buenos Aires, en un pequeño pueblo, que voy a tratar de no mencionarlo para que no ubiquen dónde fue, que un señor fue a la iglesia a confesarse y le dijo al cura: padre, he pecado, y él le dijo: ¿qué hiciste, hijo mío? Y él le dijo: tuve relaciones sexuales con una mujer casada del pueblo. Y el padre le pregunta: ¿con quién? Y él le dice: no puedo decirle. Y el padre le pregunta: ¿fue con Margarita, la de la florería? No. ¿Fue con María, la de la panadería de la vuelta? No. ¿Fue con Susana, la de la peluquería? No, tampoco. Y sale corriendo el tipo y se cruza con un amigo y le dice: ¿y pudiste confesarte? Y él le dice: no, pero le saqué al cura unos datos bárbaros. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Si este señor se quedara sencillamente en tener la información, no le sacaría demasiado provecho. Entonces, lo que las franquicias nos permiten cuando tenemos 10, 30, 50, 100 locales es recolectar mucha información, intercambiar esa información y generar medidas en beneficio de todos. En definitiva, todo arranca por atreverse, todo arranca por querer y en definitiva bancársela, porque no es un camino fácil. A veces uno tiene suerte y empieza rápidamente otorgando franquicias, a veces transcurren meses o años. Pero si uno toma esa decisión de emprender ese camino, también está tomando una decisión de reingeniería de empresa, una decisión de apuesta por el futuro, una decisión de querer crecer, una decisión de querer consolidarse y por supuesto de transmitir un conocimiento y de una vez por todas, como diría, o lo contrario, lo que diría el maestro Lerner, que no sea todo a pulmón, que de alguna forma podamos rentabilizar el conocimiento y la experiencia. Muchísimas gracias. Yo los voy a ver y empiezo a investigar sobre franquicia, porque cuando hablábamos había mucha diferencia entre lo que él opinaba de la franquicia y lo que yo opinaba. Nos difiere en formación, en edad y demás, por eso pensábamos distinto. Los voy a ver y evidentemente no se podía hacer nada. Yo le digo: mirá, Tano, si querés hacer algo, hay que hacerlo de cero, porque esto a la gente que ya está montada sobre una forma de hacer algo, con una costumbre, es imposible formalizarlo, ordenarlo, va a costar muchísimo. Pero hay un concepto que está bueno y podemos replicar sobre eso. Me preparo, armo un plan de negocio y se lo presento ahora sí a sus socios también, con los cuales yo no tenía ningún contacto. Y llevo un plan de negocio en donde yo le comprara un productos a ellos de la panificadora, armar una sociedad nueva en la cual yo participara y a partir de ahí buscar inversores que con una metodología, con una forma de trabajo, con un formato nuevo pudiéramos armar y una cadena de panaderías. ¿Qué ganaban ellos? Mayores ventas. Esta idea funcionó. Antes del primer año ya teníamos las 3 primeras panaderías funcionando. Las creamos en Barrio Norte, muy cerquita una de otra. Mis primeras experiencias de qué es esto de armar una franquicia, los miedos de compartir todos la misma marca, el mismo modelo, que las medialunas sean iguales y demás, me sirvió que operativamente estuvieran cerca porque pateaba todo el día por Barrio Norte. Me faltan bolsitas, iba a una sucursal, agarraba bolsitas, me llevaba la otra corriendo de acá para allá. Y teníamos más consultas de aperturas. Yo dije: no, paren, vamos a consolidarlo primero, que esto sea verdaderamente una cadena y a partir de que se pueda hacer, vamos a replicarlo. Hoy tenemos 23 locales, 22 en Capital Federal y 1 en el conurbano. Y realmente he perdido todos esos miedos que uno puede tener previo a la apertura de una franquicia. Cuando yo dije: voy a ser un franquiciante, voy a ser presidente de la sociedad que franquicie, mis amigos, algunos abogados conocidos, me decían: estás loco, te vas a llenar de juicios laborales,
realmente no pongas cuidar tu patrimonio y demás. Y uno se da cuenta, primero yo hice algo con mucho corazón, con mucho compromiso, y fui perdiendo todos esos miedos. Hoy en día, como les decía, inicialmente podríamos decir que Bakery nació como un canal de negocios de la panificadora. Hoy tiene una identidad. Hoy Jorge en la presentación decía algo que es importante, el valor marcario. Hoy los dueños de la panificadora se encuentran con algún otro empresario y dicen: yo soy tal de tal panificadora, la panificadora se llama Panfresh, y alguno del rubro alimentario lo puede conocer, pero si en Buenos Aires uno dice soy de Buenos Aires Bakery, soy uno de los dueños de Buenos Aires, la panadería, sí. En facturación, la panificadora es mucho más fuerte que Buenos Aires Bakery, pero el valor marcario que tiene nuestra marca es mucho más fuerte que el nombre Panfresh. Entonces hay ahí una situación de ganar-ganar que hemos creado, y bueno, la verdad que poniendo en unión lo que Jorge decía, para mí la franquicia es una herramienta. Obviamente tiene su formalidad, tiene sus contratos, tiene sus manuales. A partir de esa formalidad yo puedo transmitir el conocimiento, pero lo fundamental es replicar un modelo de negocio y tener un compromiso con el franquiciado, encontrar un buen perfil de franquiciado, encontrar una buena locación y a partir de ahí multiplicar un negocio exitoso, cuidarlo, controlarlo, supervisarlo y tener un compromiso y el gusto de hacer algo propio y ponerle el corazón para que las cosas funcionen. No sé qué más puedo contar, seguramente con gusto contesto algunas dudas. Muchas gracias. Bueno, acá una pregunta seguramente para el licenciado. ¿De quién es la responsabilidad laboral del personal? ¿Del franquiciado o del franquiciante? Justamente esto que yo mencioné recién, uno de los grandes problemas que nosotros teníamos en el sector de las franquicias era porque empezó hace unos cuantos años una corriente jurisprudencial que responsabilizaba solidariamente a la empresa franquiciante por deudas laborales del franquiciado, con distintos tipos de argumentos, como que se consideraba un grupo económico o como que el franquiciado era una parte necesaria en el proceso de comercialización de productos, que el franquiciado era una parte necesaria en el proceso de comercialización de productos del franquiciante o por identidad de objeto comercial. Entonces empezó a haber una jurisprudencia que decía, bueno, si el empleado de una cafetería reclama por una deuda laboral, le puede reclamar tanto al dueño de ese negocio como a la empresa que otorga la franquicia. Creo que de todos los postulados que logramos que se incluyera en la ley, el más importante fue justamente que hoy en día, desde agosto del 2015, no hay responsabilidad del franquiciante por las deudas laborales del franquiciado. Igualmente, esto no obsta a que si hay una situación de fraude laboral que se está haciendo aparentar una franquicia cuando en realidad no la hay, o si hay una confusión patrimonial evidente, en esos casos podría llegar a responsabilizarse, pero no por el hecho de ser franquiciante, sino porque en esa franquicia hubo una situación de fraude o de confusión patrimonial. De no haberla, y si el sistema está correctamente implantado, hoy no hay responsabilidad solidaria del franquiciante por deudas laborales del franquiciado. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Bueno, yo te iba a hacer una. De lo que lleva a desarrollar el sistema de franquicias en Argentina, ¿lo podés considerar un sistema exitoso? Absolutamente sí, además trabajo en eso, no diría otra cosa, pero sí, es un sistema absolutamente exitoso. La forma de medir el éxito, por un lado, es la tasa de supervivencia de una pyme dentro o fuera del sistema de franquicias. Viejas estadísticas comparativas tomadas de Estados Unidos principalmente, decían que al cabo de 5 años, 90% de los negocios que funcionaban bajo franquicia subsistían y solo 30% de los negocios fuera de franquicia subsistían. Sin embargo, con la complejidad y la realidad de la Argentina, esos números en Argentina no se dan. La verdadera tasa de supervivencia
de una franquicia a los 5 años en Argentina es menor al 90%, pero también la tasa de subsistencia de las pymes, lamentablemente, fuera de un marco de franquicia, es menor al 30%. Es decir, tenemos una gran ventaja dentro de lo que es el sistema de franquicias, pero a Argentina no se le puede extrapolar directamente y linealmente los índices de supervivencia de otros países. Sí, claramente nos da mejores posibilidades de competir, nos permite publicitar más, nos permite tener servicios de soporte que individualmente serían muy caros de contratar, nos permite operar con economías de escala, nos permite operar con marcas reconocidas y son todas ventajas, pero la realidad es que en definitiva Argentina es un país en el cual no se puede volar el piloto automático y todo el tiempo estamos como pilotos de tormenta. Esa es la verdad. Bueno, te hago la última pregunta. ¿Cuál es la ganancia del franquiciante? ¿Cómo se calcula? La ganancia del franquiciante en el sistema viene por mecanismos directos e indirectos. Un mecanismo directo es, te cobro la llave por entrar a mi marca, que es lo que se llama derecho de otorgamiento de franquicia, una X cantidad, 100.000, 150.000, 200.000, 500.000, lo que fuera. Una segunda utilidad, como lo mencionaba en la presentación, el cobro de una regalía, habitualmente sobre la facturación, no sobre la utilidad, porque el franquiciante no es socio del negocio, entonces es un 3, un 2, un 5%, un 4% de las ventas netas de IVA. La ganancia que puede obtener en la comercialización de productos o servicios para la franquicia, pero fundamentalmente y de manera indirecta, la valorización marcaria que se obtiene, los menores precios y los premios que se obtienen de los proveedores al administrar, organizar y gerenciar un sistema de aprovisionamiento para una gran cantidad de unidades, y fundamentalmente también ese conocimiento compartido que retroalimenta el sistema en beneficio de todos los participantes. Bueno, le agradecemos a Rodrigo y a Jorge y espero que haya sido de utilidad esta exposición, así que pido un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias.